cazas F-22 de Estados Unidos ingresan oficialmente a la guerra contra Rusia. Así es, hoy se dio a conocer por algunos medios especializados rusos que se han atacado los sistemas antiaéreos rusos, así como de las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, con misiles antirradar de fabricación estadounidense. Específicamente estamos hablando de los misiles AGM-88. Este tipo de misiles exclusivamente de uso aéreo, es decir, disparado solo por aviones, pues hasta el momento no hay ningún sistema terrestre que pueda utilizar y, asimismo, disparar, este modelo de misil antirradiación de origen estadounidense. Razón por la cual es 100% seguro que estos misiles encontrados en el Donbass fueron lanzados por aviones caza de origen occidental, presumiblemente por aviones F-16 de fabricación estadounidense. Sin embargo, debido a que tan solo hace 2 días se desplazaron 22 cazas F-22 furtivos estadounidenses a una base aérea de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, para realizar misiones especiales, es de suponerse que fueron precisamente estos aviones los que lanzaron los misiles AGM-88 contra objetivos dentro del territorio de las repúblicas del Donbass. Y es que, aparte de los F-16 y F-15, también los aviones furtivos F-22 y F-35 pueden hacer uso de este tipo de misil. Y si consideramos que hace tan solo 2 días se desplazaron estos 22 F-22 Raptor estadounidenses a Polonia, con el objetivo de realizar misiones especiales y secretas, resulta bastante obvio que fueron precisamente estos aviones los que lanzaron los misiles contra los aliados de Rusia. Si Estados Unidos llevó estos aviones F-22 Raptor a Polonia, solo fue debido a las características propias de estos aviones, es decir, a su furtividad. Pues no en vano este avión de combate es precisamente el más sigiloso dentro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aún más que el más nuevo F-35. Estados Unidos aprovechó las características furtivas del F-22 para ingresar a cielo controlado por los radares y sistemas antiaéreos rusos, así como de las repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk. Y es que recordemos que los F-35 son fácilmente detectables para los más nuevos sistemas de defensa aérea de Rusia, sistemas tales como los S-400 y S-500. Razón por la cual Estados Unidos decidió hacer uso de los F-22 para intentar burlar estos sistemas de defensa aérea. Y si bien lo consiguieron por el momento, es solo debido a que estos sistemas rusos de defensa aérea aún no se han llevado a la región del Donbass, razón por la cual los F-22 Raptor pudieron pasar desapercibidos, así como para poder realizar sus ataques. Pero una vez se ha comprobado que Estados Unidos está haciendo uso de estos aviones para atacar las posiciones de las Fuerzas Armadas rusas, así como las posiciones de las fuerzas militares de sus aliados, es completamente seguro que Rusia llevará sus modernos sistemas antiaéreos S-400 y S-500 a la región del Donbass, esto con el fin de poder detectar y, eventualmente, eliminar a estos aviones caza estadounidenses F-22 Raptor. Se pudo comprobar que, efectivamente, fueron disparados misiles AGM-88 contra objetivos rusos gracias a los restos encontrados de estos mismos misiles en el lugar de los hechos. Y aunque aún no se ha dado a conocer contra qué objetivos específicamente se realizaron estos ataques, así como el lugar exacto donde sucedieron, sí se ha comprobado que realmente se realizaron. Esto, una vez más, viene a comprobar la participación directa del ejército estadounidense en el conflicto ucraniano.
Por lo que cabe esperar una respuesta rusa contra las posiciones del ejército de Estados Unidos en la región. Quizá contra la misma base aérea desde donde operan estos aviones F-22 enviados por Estados Unidos a Polonia. Quizá Rusia solo está esperando a recabar todas las pruebas para lanzar el ataque, para que así Estados Unidos no salga con que ellos no fueron. Recordemos que desde un inicio Rusia advirtió que, en caso de darse una participación directa de los países de la OTAN en el conflicto en Ucrania, ellos, los rusos, responderían atacando los centros de decisión occidentales, así como los lugares desde donde se realizaron estos ataques. Pues bien, quizá esta sería la primera vez donde la participación directa de los Estados Unidos en el conflicto no se puede negar, lo que faculta a Rusia para un contraataque, pues eso es un derecho ineludible de cualquier país soberano que es agredido. Es decir, el derecho a defenderse de su agresor. Esta no sería la primera, ni la segunda vez, que el ejército estadounidense sufre una represalia devastadora por agredir a un país soberano, pues recordemos que, en el pasado, hace solo unos 2 años, Irán le respondía a Estados Unidos atacando sus bases militares en Irak. Esto luego que el ejército estadounidense haya eliminado al jefe de las fuerzas Quds de las fuerzas revolucionarias de Irán. Pues bien, así como Irán vengó la muerte de su general, así Rusia puede, y lo hará, vengar la muerte de sus soldados, así como de los miembros de las fuerzas armadas de sus aliados en el Donbass. Y es que recordemos que Rusia ha reconocido la independencia de las repúblicas del Donbass, es decir, de Donetsk y Lugansk, de tal manera que ha firmado un pacto común con ambas repúblicas de defensa mutua. De tal forma que, si Estados Unidos ataca a las repúblicas del Donbass, Rusia saldrá en su defensa, así como el resto de los aliados de Rusia lo hará, aliados tales como Bielorrusia, y hasta la misma Corea del Norte. Y hablando de Corea del Norte, no olvidemos que tan solo el día de ayer el gobierno de Pyongyang ofrecía a Rusia el envío de hasta 100.000 soldados para luchar en Ucrania del lado de los rusos, así como del lado de los aliados de Rusia. Y es que tampoco debemos de olvidar que Corea del Norte fue precisamente el primer país del mundo, además de Rusia, en reconocer la independencia de las repúblicas del Donbass. El otro país que lo ha hecho hasta el momento es precisamente Siria, otro aliado incondicional de Moscú. De este modo tenemos que la participación directa del ejército estadounidense en el conflicto de Ucrania al lado de los ucranianos, solo precipita la ampliación del conflicto, con la participación de nuevos actores, en este caso, con la participación de Corea del Norte. Porque después de esto, es completamente seguro que Rusia aceptará la propuesta de Pyongyang y, por lo tanto, comenzarán a llegar a Ucrania elementos de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte a combatir del lado de Rusia y de sus aliados. Pero lo que es quizá aún más importante, es que una vez se dé este contraataque de Rusia contra Estados Unidos, esto se habrá convertido en una guerra abierta entre las dos principales potencias nucleares del mundo, lo que puede representar muy malas noticias para el resto del planeta. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron por primera vez con misiles antirradar estadounidenses AGM-88. Ucrania comenzó a bombardear con misiles de crucero antirradar estadounidenses AGM-88.
El primer uso de misiles antirradar de crucero estadounidenses se registró gracias a los restos sobrevivientes de uno de los misiles que, supuestamente, alcanzaron con éxito un determinado objetivo. El nombre en los restos del misil, BSU-60, significa que estamos hablando del misil de crucero AGM-88. Estos últimos no fueron suministrados oficialmente a Ucrania, sin embargo, el Pentágono anunció el suministro inminente de misiles de crucero especiales a Ucrania para combatir la defensa aérea, como informó anteriormente la agencia de noticias Avia.pro. En las fotos presentadas se pueden ver los restos del misil, después de que este último golpeara el objetivo. No fue posible establecer una variante del misil, sin embargo, hoy en día hay misiles AGM-88 con un alcance objetivo de hasta 111 kilómetros, lo que es una amenaza bastante seria. Sin embargo, aún no se especifica dónde se encontraron exactamente los restos del misil derribado. Si los Estados Unidos proporcionaron a Ucrania misiles antirradar de crucero en cantidades suficientemente grandes, esto representará una amenaza muy grave para los sistemas de defensa aérea que cubren los territorios controlados por Rusia, así como los controlados por las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y hará que los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania sean más efectivos. Se desconoce exactamente qué sistema realizó el lanzamiento de tales misiles, ataque llevado a cabo, presuntamente, por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, estamos hablando, con toda probabilidad, de una instalación terrestre. Esto en caso de que hayan sido realmente las fuerzas militares de Ucrania las responsables del ataque, situación que es muy poco probable. A continuación, explicaremos por qué. Encontrados en Ucrania fragmentos del misil AGM-88 pueden pertenecer al F-16 estadounidense. El misil AGM-88, cuyos restos se encontraron en Ucrania, solo puede pertenecer al F-16 estadounidense, o al F-22 Raptor. Los expertos, como parte de la investigación, llegaron a la conclusión de que los restos del misil antirradar AGM-88, descubierto por primera vez en Ucrania, solo pueden pertenecer al caza estadounidense F-16. Hasta la fecha, los Estados Unidos no tienen lanzadores terrestres de este tipo que permitan el lanzamiento de tales misiles, mientras que simplemente no hubo tiempo para modernizar los aviones de combate actualmente en servicio con Ucrania. Como parte de la investigación, los expertos encontraron que, a diferencia de otros tipos de misiles en servicio con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los misiles AGM-88 solo pueden ser lanzados por cazas. Este hecho puede indicar la intervención directa de Estados Unidos en la situación actual, aunque no hay evidencia directa que confirme que los misiles de este tipo fueron lanzados por aviones estadounidenses, o de la OTAN. En tal situación, mucho depende del tipo de misil. Los misiles AGM-88 existen en varias versiones. El alcance máximo de destrucción en la versión básica es de solo unos 40 kilómetros, mientras que el alcance máximo de la versión mejorada supera los 150 kilómetros, señala el analista Avia.pro. Según el experto de Avia.pro, si el misil fue disparado por un avión estadounidense, entonces solo podemos hablar de un misil de largo alcance,
ya que es bastante obvio que el Pentágono no se habría arriesgado a lanzar un misil desde la línea del frente, ya que los sistemas de defensa aérea rusos habrían derribado fácilmente al caza. Los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania con misiles AGM-88 se asociaron con la llegada de 12 cazas F-22 a Polonia. Los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania con misiles antirradar estadounidenses AGM-88 coincidieron con la llegada de los F-22 estadounidenses a Polonia. En el contexto de la reciente llegada a Polonia de cazas F-22 estadounidenses, así como los ataques en la región de Jersón con misiles antirradar de crucero AGM-88, los expertos llegaron a la conclusión de que estos dos eventos tienen una conexión entre ellos. Anteriormente, se sugirió que el F-22 estadounidense se utilizará en la frontera de Polonia y Ucrania para misiones secretas, ya que hoy en día es el avión de combate estadounidense más invisible para el radar. Sin embargo, en el contexto de los ataques con misiles AGM-88, esto solo confirma esta versión, especialmente porque el F-22 estadounidense es capaz de lanzar misiles antirradar AGM-88. Por el momento, no hay declaraciones oficiales de Rusia, Donetsk y Lugansk, con respecto al descubrimiento de los restos del misil AGM-88, que dio lugar a bastantes versiones, la principal de las cuales es la intervención directa de los Estados Unidos con la provisión de sus aviones de combate y sus capacidades a Ucrania. En las fotos presentadas se pueden ver los restos del misil antirradar de crucero AGM-88 encontrado en el territorio de la región de Jersón. ¿Contra qué objetivos se utilizaron los misiles no se revela? Sin embargo, dado el hecho de que los misiles están diseñados para contrarrestar estaciones de radar, sistemas de guerra electrónica y sistemas de defensa aérea, esto causa una preocupación muy seria.